A lo largo de la historia, las grandes instituciones religiosas han controlado cuidadosamente la imagen de Jesús, seleccionando qué enseñanzas preservar y cuáles eliminar del registro histórico. Pero en los márgenes de la historia oficial, en textos olvidados, prohibidos y ocultados, existe otra versión de Jesús, un hombre cuyas enseñanzas fueron mucho más revolucionarias, filosóficas y desafiantes de lo que jamás te han contado. Y existe un personaje fascinante que siglos después se atrevió a mirar a estos textos con ojos nuevos. Baruch Spinoza, quizás el pensador más revolucionario y maldito de su tiempo, excomulgado y considerado hereje por atreverse a cuestionar las interpretaciones tradicionales de las Escrituras. ¿Qué vio Spinoza que tanto aterrorizó a las autoridades religiosas? ¿Qué secretos descubrió sobre el verdadero Jesús que resultaron tan peligrosos? Y lo más importante, ¿cómo cambiará tu comprensión del cristianismo y de la figura de Jesús cuando conozcas estas verdades ocultas? Si lo que estás a punto de descubrir te resulta valioso, te pido que compartas este video con algún amigo o familiar que creas que merece conocer esta perspectiva revolucionaria. El conocimiento verdadero, como decía el propio Jesús según el Evangelio de Juan, es lo único que puede hacernos realmente libres. Spinoza, el filósofo maldito que transformó la historia, el judío que desafió a todos Ámsterdam, 1656. Imagina una ciudad próspera, un refugio para muchos judíos que habían huido de la persecución en la península ibérica. Entre ellos, una familia de comerciantes sefardíes, cuyos antepasados habían escapado de Portugal para evitar la Inquisición. En este ambiente de relativa libertad, pero todavía marcado por estrictas normas religiosas, creció un joven de mente brillante y corazón inquieto, Baruch Spinoza. ¿Cómo era la vida de un joven judío en el Ámsterdam del siglo XVII? La comunidad judía sefardí de Ámsterdam, aunque libre de la persecución que sufrían en España y Portugal, vivía con el constante temor de perder su precaria seguridad. Por ello, mantenían un control estricto sobre sus miembros para evitar cualquier comportamiento que pudiera poner en riesgo a toda la comunidad. En este contexto, Spinoza recibió una educación tradicional judía en la Etzheim, la escuela de la sinagoga portuguesa. Pero Baruch no era un estudiante cualquiera. Mientras aprendía hebreo, estudiaba la Torá y el Talmud, su mente analítica comenzaba a formular preguntas incómodas. ¿Por qué la Biblia parecía contradecirse a sí misma en tantos pasajes? ¿Cómo podía un Dios perfecto crear un mundo tan imperfecto? ¿Por qué textos, supuestamente inspirados por la divinidad, contenían errores históricos y geográficos evidentes? A estas inquietudes intelectuales se sumaron influencias externas que transformarían su pensamiento. La Ámsterdam del siglo XVII era un centro intelectual donde circulaban las ideas más avanzadas de Europa. Spinoza entró en contacto con el pensamiento de Descartes, con los avances científicos de Galileo y con círculos de librepensadores cristianos como los colegiantes y los menonitas. ¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a una persona a arriesgarlo todo por defender lo que cree verdadero? Para cuando Spinoza tenía 23 años, sus ideas se habían vuelto tan heterodoxas que provocaron la reacción más severa posible. El 27 de julio de 1656, el joven Baruch enfrentó la ceremonia del Herem, la excomunión judía. El texto de esta excomunión, uno de los más severos que se conocen, no deja lugar a dudas sobre la magnitud de la ruptura. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, con el conocimiento de Dios, bendito sea, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche.
Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie lea ningún texto compuesto o escrito por él. ¿Puedes imaginar el impacto de semejante condena para un joven de 23 años? Spinoza perdió en un solo día a su familia, su comunidad, sus amigos y sus perspectivas económicas. Cualquier otro podría haberse retractado, haber pedido perdón, haber encontrado alguna forma de reconciliarse con su comunidad. Pero Spinoza eligió otro camino. Cambió su nombre de Baruch al latino Benedictus. Aprendió el oficio de pulidor de lentes, que le permitiría ganarse la vida de forma independiente, y se dedicó a desarrollar su sistema filosófico en la relativa soledad. Rechazó cátedras universitarias y patrocinios de poderosos para mantener su independencia intelectual. ¿No es asombroso cómo alguien que lo perdió todo encontró la libertad absoluta para pensar sin restricciones? La obra que sacudió Europa, el Tratado Teológico Político, en 1670 apareció en las librerías de Hamburgo, un libro que sacudiría los cimientos del pensamiento europeo. Su portada indicaba como autor a un tal doctor en medicina y como lugar de impresión Hamburgo, pero ambos datos eran falsos. El verdadero autor era Spinoza y el libro había sido impreso clandestinamente en Ámsterdam. ¿Por qué tanto secreto? Porque el Tratado Teológico Político contenía ideas tan revolucionarias que su publicación abierta habría puesto en grave peligro a su autor. En esta obra, Spinoza realizaba algo inaudito: aplicar un análisis racional y crítico a los textos sagrados, tratándolos como documentos históricos escritos por seres humanos en contextos específicos. ¿En qué consistía exactamente este método revolucionario? Spinoza propuso 7 principios fundamentales para interpretar la Biblia. Comprender la naturaleza y propiedades del lenguaje en que fueron escritos los libros bíblicos. Clasificar las afirmaciones de cada libro para determinar los principios fundamentales. Investigar la vida, costumbres e intereses de cada autor bíblico. Examinar el contexto histórico y destinatarios de cada libro. Estudiar la historia de cada texto, quién lo recopiló, cómo fue admitido en el canon, etc. Comparar diferentes versiones del mismo texto para detectar posibles alteraciones. Interpretar el significado de pasajes difíciles a la luz del conjunto de la Biblia. Este método, que hoy nos parece lógico y hasta obvio, representaba en el siglo XVII una ruptura radical con la forma en que se entendían los textos sagrados. ¿No es fascinante que algo que hoy consideramos sentido común pudiera ser tan revolucionario en su tiempo? La aplicación de este método llevó a Spinoza a conclusiones sorprendentes. Descubrió, por ejemplo, que el Pentateuco no podía haber sido escrito íntegramente por Moisés, como afirmaba la tradición, ya que contenía la narración de su propia muerte y referencias a acontecimientos posteriores. Identificó diferentes estilos literarios que sugerían múltiples autores para textos tradicionalmente atribuidos a una sola persona. Pero quizás lo más revolucionario fue su tesis central. La Biblia no era un tratado filosófico o científico dictado por Dios, sino un conjunto de textos adaptados a la mentalidad de pueblos antiguos, cuyo verdadero propósito era enseñar la obediencia y el amor al prójimo. Su valor no residía en revelaciones sobrenaturales, sino en su capacidad para motivar comportamientos éticos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las autoridades religiosas han necesitado siempre mantener el monopolio interpretativo de sus textos sagrados? Spinoza
exponía claramente la respuesta. El control de la interpretación bíblica es una poderosa herramienta de control social y político. El Dios de Spinoza, una revolución conceptual. Si hay un aspecto del pensamiento de Spinoza que revolucionó para siempre la teología y la filosofía, fue su concepto de Dios. ¿Cómo podría un hombre excomulgado por hereje ofrecer una de las concepciones más profundas de la divinidad en la historia del pensamiento? Para comprenderlo, debemos abandonar casi todo lo que asociamos tradicionalmente con la idea de Dios. El Dios de Spinoza no es un ser personal, no tiene voluntad como los humanos, no premia ni castiga, no se alegra ni se enfada, no crea el mundo mediante un acto deliberado, ni interviene milagrosamente en él. ¿Qué es entonces este Dios spinociano? Es la naturaleza misma entendida en su dimensión infinita y eterna. Es la única sustancia que existe, de la cual todo lo demás, incluyéndonos a nosotros, son meros modos o expresiones temporales. Spinoza lo expresa con su famosa fórmula, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. En la Ética, su obra maestra publicada póstumamente, Spinoza define a Dios como un ser absolutamente infinito. Esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. De estos infinitos atributos, los seres humanos solo podemos conocer dos: el pensamiento y la extensión, lo mental y lo físico. Esta concepción tiene consecuencias revolucionarias. Si Dios es la única sustancia y todo lo demás son modos de esa sustancia, entonces todo lo que existe es parte de Dios. No hay una separación real entre creador y creación, entre espíritu y materia, entre mente y cuerpo. Todo es una única realidad vista desde diferentes perspectivas. ¿No has sentido alguna vez esa profunda interconexión con todo lo que existe? Esa intuición de unidad fundamental que muchos místicos de diferentes tradiciones han experimentado, encuentra en Spinoza una expresión filosófica rigurosa. Esta visión panteísta o panenteísta, como algunos prefieren, fue considerada una herejía imperdonable en su tiempo, pero encendería la imaginación de generaciones futuras. Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, pero no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos. Desde esta perspectiva, ¿cómo interpretaría Spinoza la figura de Jesús? Si Dios no es un ser personal que envía emisarios al mundo, ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? La libertad como ideal supremo. Quizás el aspecto menos conocido, pero más relevante del pensamiento spinociano para nuestra comprensión de Jesús, sea su defensa radical de la libertad de pensamiento. En el prefacio del Tratado Teológico Político, Spinoza escribe palabras que siguen resonando con fuerza casi 4 siglos después. La libertad de filosofar no solo puede concederse sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no puede ser abolida sin suprimir con ella la paz del Estado y la piedad misma. ¿Por qué esta defensa de la libertad intelectual era tan crucial para Spinoza? Porque entendía que la verdadera comprensión de Dios, naturaleza, solo puede alcanzarse mediante el libre ejercicio de la razón, nunca a través de imposiciones dogmáticas o amenazas. La autoridad religiosa que prohíbe el cuestionamiento demuestra su propia inseguridad y, paradójicamente, su falta de fe en la capacidad de la verdad para sostenerse por sí misma. Para Spinoza, la verdadera religión
no necesita milagros ni revelaciones especiales. No requiere de autoridades que dicten lo que debemos creer. Su esencia es simple y accesible a todos. La práctica de la justicia y la caridad. Todo lo demás, rituales, dogmas, jerarquías sacerdotales, pertenece al ámbito de la organización social e histórica, no a la verdad eterna. ¿No es asombroso que este defensor de la libertad de pensamiento, este hombre que arriesgó todo por la verdad, fuera contemporáneo de la Inquisición, de las guerras de religión que devastaban Europa, de persecuciones y censuras? ¿No nos recuerda en cierto modo a otro hombre que, 16 siglos antes, había desafiado las autoridades religiosas de su tiempo en nombre de una verdad superior? Amigos que nos siguen desde diferentes partes del mundo hispano se dan cuenta de la extraña similitud entre Spinoza y Jesús, ambos judíos marginados por su comunidad, ambos considerados herejes peligrosos, ambos dedicados a buscar una comprensión más profunda de lo divino, más allá de rituales y tradiciones. Esta conexión será el punto de partida para explorar la visión spinociana de Jesús. Si les está gustando este análisis profundo, por favor compartan este video con algún amigo o familiar que pueda apreciar estas reflexiones. Es importante que estos conocimientos circulen libremente, como Spinoza hubiera querido. Los evangelios ocultos, la historia silenciada, el gran engaño, la formación del canon bíblico. ¿Alguna vez te has preguntado quién decidió qué textos formarían parte de la Biblia que conocemos hoy? ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no más o menos? ¿Quién tuvo el poder para determinar qué enseñanzas de Jesús serían preservadas y cuáles serían eliminadas del registro histórico? La realidad es mucho más compleja y turbulenta de lo que la mayoría de las personas imagina. Contrario a la creencia popular, no hubo un momento específico en que un grupo de sabios guiados por el Espíritu Santo seleccionaron los textos inspirados. La formación del canon del Nuevo Testamento fue un proceso largo, disputado y a menudo violento que se extendió durante varios siglos. Durante los primeros 200 años después de la muerte de Jesús, existía una asombrosa diversidad de comunidades cristianas con interpretaciones muy diferentes de su mensaje. Los cristianos gnósticos de Alejandría, los ebionitas judeocristianos de Palestina, los seguidores de Marción en Asia Menor, los montanistas de Frigia y muchos otros grupos leían y veneraban diferentes colecciones de textos. ¿Sabes que en esa época circulaban decenas de evangelios diferentes? Además de los 4 que conocemos hoy, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existían el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de los ebionitas, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de Judas y muchos más que apenas conocemos por fragmentos o referencias indirectas. ¿Cuándo y cómo comenzó el proceso de selección canónica? A mediados del siglo II, las tensiones entre diferentes corrientes cristianas se intensificaron. Figuras como Ireneo de Lyon comenzaron a argumentar que solo 4 evangelios eran legítimos, utilizando analogías como los 4 vientos o las 4 esquinas del mundo para justificar este número. ¿Te has dado cuenta de lo arbitrario de este razonamiento? Si existen 4 vientos principales, ¿eso significa que solo deben existir 4 evangelios auténticos? Esta argumentación simbólica revela la naturaleza construida del canon. No había una razón teológica o histórica inherente para preferir exactamente 4 textos. Era una decisión política disfrazada de revelación divina. El proceso de canonización se aceleró cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino. Con el poder imperial,
respaldando a ciertas facciones cristianas, las perspectivas alternativas fueron sistemáticamente marginadas. En el año 367, Atanasio, obispo de Alejandría, publicó su famosa Carta Pascual con una lista de libros que coincide casi exactamente con nuestro Nuevo Testamento actual. El Concilio de Cartago en 397 d.C. finalmente confirmó esta selección. Pero lo más fascinante es lo que sucedió con los textos rechazados. Muchos fueron activamente destruidos, quemados o prohibidos. Otros fueron escondidos por comunidades perseguidas. Durante casi 1600 años, estos evangelios alternativos permanecieron mayormente desconocidos para el mundo, hasta que empezaron a reaparecer. En 1945, cerca de la localidad de Nag Hammadi, en Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali al-Saman descubrió accidentalmente una vasija sellada mientras buscaba fertilizante natural. En su interior había 13 códices de papiro, conteniendo 52 textos, la mayoría de ellos desconocidos hasta entonces. Este descubrimiento, quizás el más importante para el estudio del cristianismo primitivo, nos reveló evangelios y tratados gnósticos que habían sido deliberadamente ocultados hace aproximadamente 1600 años. ¿Te das cuenta de la magnitud de este hallazgo? Textos que habían sido suprimidos, textos que las autoridades eclesiásticas no querían que leyéramos, emergieron del desierto egipcio para transformar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Amigos espectadores, ¿qué hora es donde ustedes viven? Es de noche y están viendo este video cuando todos duermen, como si estuvieran accediendo a un conocimiento prohibido en las sombras. ¿O es pleno día y la luz que entra por sus ventanas simboliza la claridad que estos textos redescubiertos arrojan sobre una historia manipulada? Déjenme saberlo en los comentarios. El Evangelio de Tomás. Palabras escondidas, verdades reveladas. Entre todos los evangelios redescubiertos, uno destaca por su profundidad filosófica y su potencial para transformar nuestra comprensión de Jesús. El Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, no contiene relatos biográficos ni narraciones de milagros. No menciona la crucifixión ni la resurrección. Es simplemente una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. ¿Pero qué dichos? Escucha cómo comienza este fascinante texto. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y dijo: quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. ¿Has notado la radical diferencia de enfoque? No se nos presenta un Jesús que muere por nuestros pecados para salvarnos, sino un maestro que ofrece palabras que, correctamente interpretadas, nos conducen a una forma de inmortalidad a través del conocimiento. Este evangelio contiene algunos dichos que encontramos en los evangelios canónicos, pero muchos otros son completamente nuevos y asombrosamente profundos. Por ejemplo, Jesús dijo: si sacan a la luz lo que hay dentro de ustedes, lo que sacan a la luz los salvará. Si no sacan a la luz lo que hay dentro de ustedes, lo que no sacan a la luz los destruirá. Jesús dijo: reconoce lo que está frente a tu rostro, y lo que está oculto se te revelará, porque no hay nada oculto que no será manifestado. Sus discípulos le dijeron: ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dijo: no vendrá por estar a la expectativa. No dirán: mira, aquí está, o mira, allí está. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. ¿No nos presentan estas palabras una imagen de Jesús radicalmente diferente? No un taumaturgo sobrenatural, sino un maestro de sabiduría que invita a una profunda transformación interior. No un Mesías político, ni una deidad encarnada, sino un guía
hacia el autoconocimiento como camino de liberación. Los estudiosos datan la composición original del Evangelio de Tomás entre los años 50 y 140 d.C., lo que significa que podría ser contemporáneo o incluso anterior a algunos de los evangelios canónicos. ¿Por qué entonces fue excluido del canon? Precisamente porque presenta un Jesús demasiado filosófico, demasiado místico, un Jesús que invita al conocimiento directo en lugar de a la mediación institucional. Un Jesús, en definitiva, que habría resultado mucho más comprensible para alguien como Spinoza. El Evangelio de Judas, el traidor convertido en héroe. Si el Evangelio de Tomás resulta sorprendente, el Evangelio de Judas es absolutamente revolucionario. Imagina por un momento cómo cambiaría nuestra comprensión del cristianismo si descubriéramos que Judas, lejos de ser el traidor por excelencia, fue en realidad el único discípulo que realmente comprendió la misión de Jesús. Eso es exactamente lo que propone este fascinante texto, redescubierto en la década de 1970 en Egipto y finalmente traducido y publicado por National Geographic en 2006. El papiro, datado por carbono 14 entre los años 220 y 340 d.C., contiene una versión de la historia de Jesús que contradice frontalmente la narrativa oficial. En este evangelio, Jesús toma a Judas aparte del resto de los discípulos y le comparte conocimientos secretos sobre los misterios del reino. Le explica que los otros discípulos adoran a un Dios inferior, el demiurgo creador del mundo material, sin reconocer la existencia de un Dios superior y trascendente. Y lo más sorprendente, Jesús le pide a Judas que lo entregue a las autoridades como parte de un plan divino para liberarse de su cuerpo físico y permitir que su espíritu regrese al reino de la luz. Tú los superarás a todos ellos, pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. Mira, a ti te han dicho todas las cosas. Levanta tus ojos y mira la nube y la luz dentro de ella y las estrellas que la rodean. Y la estrella que guía el camino, esa es tu estrella. ¿No es asombroso? El Judas de este evangelio no es un traidor movido por la codicia, sino el discípulo más iluminado, el único capaz de entender la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. Esta inversión radical de uno de los elementos más fundamentales de la narrativa cristiana nos obliga a cuestionar: ¿cuánto de lo que sabemos sobre Jesús es simplemente la versión de los vencedores en las antiguas disputas teológicas? Desde una perspectiva espinociana, este texto ilustra perfectamente cómo las interpretaciones de los eventos históricos están condicionadas por intereses políticos y teológicos. La vilificación de Judas servía perfectamente a una narrativa antisemita que pretendía distanciar al cristianismo de sus raíces judías. El Evangelio de Judas subvierte esta interpretación y nos invita a un análisis crítico más profundo. Si has llegado hasta este punto del video, te agradezco profundamente tu interés en estas perspectivas alternativas. Te invito a compartir este contenido con alguien a quien le interese la historia del cristianismo desde una perspectiva crítica. El conocimiento verdadero crece cuando se comparte. El Evangelio de María Magdalena, la apóstol silenciada. Entre todos los evangelios apócrifos, quizás ninguno desafía tan directamente las estructuras patriarcales que han dominado el cristianismo como el Evangelio de María Magdalena. Descubierto en 1896 en Egipto, este texto fragmentario, solo conservamos aproximadamente la mitad, presenta a María no como una seguidora más, sino como la discípula que mejor comprendió las enseñanzas esotéricas de Jesús. El Evangelio comienza después de la resurrección,
con los discípulos desanimados y temerosos. María Magdalena los consuela y los anima compartiendo enseñanzas especiales que recibió personalmente de Jesús. Lo que sigue es un fascinante diálogo sobre la naturaleza del alma, la materia y la ascensión espiritual. Sin embargo, la reacción de algunos apóstoles masculinos revela tensiones significativas. Pedro dijo a María: «Hermana, sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado». María respondió diciendo: «Lo que está escondido de vosotros, os lo anunciaré». Después de contar su visión, Andrés respondió dirigiéndose a los hermanos: «Decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho». Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son extrañas. Pedro también intervino a propósito de estas cuestiones y les preguntó acerca del Salvador. «Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿La ha preferido a nosotros?». Entonces María se echó a llorar y dijo a Pedro: «Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he inventado estas cosas en mi corazón o que miento respecto al Salvador?». Leví dijo a Pedro: «Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros». ¿No es fascinante este testimonio de las tensiones de género en las primeras comunidades cristianas? El texto muestra claramente un conflicto entre una tradición que reconocía la autoridad espiritual de María Magdalena y otra, representada por Pedro, que buscaba marginar el liderazgo femenino. Para una interpretación espinociana, este evangelio sería un ejemplo perfecto de cómo factores sociopolíticos, en este caso el patriarcado predominante en la sociedad grecorromana, influyeron en la formación del cristianismo ortodoxo, alejándolo del mensaje potencialmente más igualitario del Jesús histórico. Este evangelio nos obliga a preguntarnos: ¿qué habría sido del cristianismo si la línea de interpretación representada por María Magdalena hubiera prevalecido sobre la de Pedro? ¿Habríamos tenido una tradición cristiana que valorara por igual el liderazgo espiritual de hombres y mujeres? ¿Una iglesia sin jerarquías patriarcales? Y a ustedes, queridos espectadores, les pregunto: ¿desde qué país están viendo este análisis sobre María Magdalena? ¿Les sorprende descubrir que existieron evangelios que presentaban a las mujeres como líderes espirituales con autoridad apostólica? Déjenme sus reflexiones en los comentarios. Jesús según Spinoza, el filósofo, no el milagrero, la mente extraordinaria, un genio ético más allá de su tiempo. Aunque Spinoza nunca escribió un tratado específico sobre Jesús, sus comentarios dispersos en el Tratado Teológico Político revelan una admiración profunda por el Nazareno, no como hijo sobrenatural de Dios, sino como un ser humano con una comprensión excepcional de las verdades éticas fundamentales, los códigos ocultos en los evangelios gnósticos. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que conoces sobre Jesús es apenas la punta del iceberg? Y si te dijera que durante siglos se han ocultado textos que revelan una dimensión completamente diferente del mensaje de Jesús. Antes de continuar, ¿de qué país nos estás viendo? Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas y a qué hora estás mirando este video. Nos encantaría saber que esta verdad está llegando a todos los rincones de nuestra comunidad latinoamericana. El conocimiento prohibido que estamos a punto de revelarte cambió mi forma de entender la espiritualidad.
para siempre. Si conoces a alguien que merece despertar a esta realidad, comparte este video con ellos ahora mismo. Podrías estar cambiando su vida. El conocimiento secreto. ¿Qué es realmente el gnosticismo? Mientras la Iglesia oficial construía un imperio basado en dogmas y rituales, existía una corriente subterránea que entendía a Jesús de una manera radicalmente diferente. Los gnósticos, cuyo nombre deriva de gnosis, conocimiento en griego, sostuvieron que la salvación no venía de creer ciegamente en doctrinas impuestas, sino de alcanzar un conocimiento transformador sobre nuestra verdadera naturaleza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes extraño en este mundo, como si algo no encajara del todo? Los gnósticos tenían una respuesta sorprendente. Este mundo material no fue creado por el Dios supremo y bondadoso, sino por un demiurgo inferior e imperfecto. Tu espíritu, esa chispa divina que sientes dentro, está atrapado en la materia, en un cuerpo y un mundo que no son tu verdadero hogar. Para los gnósticos, la misión de Jesús no fue morir por nuestros pecados en un sacrificio sangriento, sino traer el conocimiento liberador que nos permite reconocer nuestra verdadera naturaleza divina. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios, decían. Una frase que resuena profundamente con la filosofía de Spinoza, para quien el verdadero conocimiento de uno mismo era inseparable del conocimiento de Dios, naturaleza. Esta visión fue tan amenazadora para la Iglesia emergente que dedicó enormes esfuerzos a su destrucción sistemática. ¿Por qué tanto miedo a estas ideas? Porque un Jesús que nos invita a encontrar lo divino dentro de nosotros mismos hace innecesarios los intermediarios religiosos y sus estructuras de poder. Spinoza, aunque no conoció directamente estos evangelios gnósticos redescubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, llegó a conclusiones sorprendentemente similares a través de su análisis racional de la naturaleza y los textos bíblicos disponibles. Su concepción de Dios como la sustancia infinita que constituye toda la realidad resuena con la búsqueda gnóstica de entender la relación entre lo infinito y lo finito, entre lo divino y lo humano. ¿No te parece fascinante que un filósofo judío excomulgado en la Holanda del siglo XVII y un grupo de cristianos perseguidos de los primeros siglos llegaran a visiones tan compatibles sobre Jesús? Quizás ambos vieron más allá del velo de la religión institucionalizada para captar la esencia revolucionaria del mensaje original. El simbolismo numérico y la cábala en los textos prohibidos. Los textos gnósticos están repletos de simbolismos numéricos y referencias cabalísticas que revelan toda una cosmología oculta. ¿Has notado cómo ciertos números aparecen constantemente en los evangelios? El 12, el 7, el 40, el 3 no son coincidencias. En el Evangelio de la Verdad, por ejemplo, se mencionan 30 eones que componen el pleroma divino, la plenitud de la divinidad. El número 30 aparece también en la edad en que Jesús comenzó su ministerio. El apócrifo de Juan describe elaborados sistemas de entidades divinas organizadas en patrones numéricos precisos. Ogdoadas, grupos de 8, dodécadas, grupos de 12 y décadas, grupos de 10. El simbolismo del 7 es particularmente significativo. 7 cielos, 7 planetas conocidos en la antigüedad, 7 días de la semana, 7 chakras en algunas tradiciones orientales. En los textos gnósticos nos encontramos con 7 arcontes, gobernantes cósmicos, que mantienen al alma humana prisionera en el mundo material. ¿Y qué hay del misterioso 365? En algunos sistemas gnósticos se mencionan 365 cielos o 365 potencias angelicales,
correspondiendo a los días del año solar. El dios Abraxas, figura importante en algunos textos gnósticos, tiene un valor numérico de 365 según la gematría griega. Para Spinoza, educado en la rica tradición cabalística judía antes de su excomunión, estos simbolismos no serían manifestaciones sobrenaturales, sino expresiones alegóricas de verdades filosóficas. Su genio consistió en traducir ese lenguaje simbólico al rigor geométrico de su ética, donde los mismos conceptos encontraron expresión más precisa y racional. ¿Te has preguntado si estos patrones numéricos son simplemente supersticiones antiguas o si codifican verdades profundas sobre la estructura de la realidad? La física cuántica moderna ha revelado patrones matemáticos en el corazón mismo de la materia que habrían asombrado tanto a los gnósticos como a Spinoza. La luz interior, el autoconocimiento como salvación, el reino está dentro de ti y fuera de ti, dice Jesús en el Evangelio de Tomás. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente. ¿Has sentido alguna vez que la verdadera espiritualidad no puede venir de fuera, de rituales o dogmas impuestos, sino que debe nacer de una transformación interior auténtica? Esta es precisamente la visión que los evangelios gnósticos atribuyen a Jesús. En el Evangelio de Felipe leemos: quien no ha conocido a sí mismo no ha conocido nada, pero quien se ha conocido a sí mismo ha alcanzado simultáneamente el conocimiento sobre la profundidad del todo. Esta noción de que el verdadero conocimiento salvífico proviene del interior resuena profundamente con la filosofía de Spinoza. Para el filósofo holandés, la libertad humana y la felicidad suprema se alcanzan mediante el conocimiento del tercer género, la intuición directa de las esencias singulares en su relación con la sustancia infinita, Dios o naturaleza. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino transformador. Cambia fundamentalmente nuestra relación con nuestros deseos, pasiones y con el mundo. Spinoza desarrolla en el quinto libro de su Ética el concepto del amor intelectual de Dios como la forma más elevada de conocimiento y felicidad humana. Cuando comprendemos adecuadamente nuestra naturaleza y su lugar en el orden infinito del universo, experimentamos una forma de eternidad que trasciende nuestra existencia temporal. No es sorprendente cómo esta concepción filosófica del siglo XVII converge con las enseñanzas atribuidas a Jesús en textos suprimidos por la Iglesia oficial. Ambas tradiciones, aunque expresadas en lenguajes diferentes, confluyen en la idea de que la transformación interior mediante el conocimiento verdadero constituye el auténtico camino espiritual. La Iglesia institucional, por supuesto, tenía buenas razones para temer esta visión. Un Jesús que nos invita a buscar lo divino dentro de nosotros mismos desafía directamente la autoridad de quienes reclaman el monopolio de la intermediación con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de la religión organizada existe para mantenernos dependientes de autoridades externas en lugar de empoderarnos para encontrar la verdad por nosotros mismos? Las parábolas como códigos filosóficos. Las parábolas de Jesús, especialmente algunas preservadas en los evangelios gnósticos, pueden interpretarse como vehículos para transmitir conceptos filosóficos profundos a audiencias diversas. Son como cápsulas de sabiduría codificada, diseñadas para que solo quienes estén preparados puedan acceder a su significado más profundo. Considera la parábola de la perla en el Evangelio de Tomás. El reino es como un comerciante que tenía un cargamento de mercancías y encontró una perla. El comerciante fue astuto, vendió el cargamento y compró la perla única para sí.
A primera vista, parece un simple consejo sobre reconocer el valor y hacer sacrificios por lo que realmente importa. Pero desde una perspectiva spinoziana, esta parábola puede leerse como una alegoría del proceso filosófico fundamental: distinguir entre conocimientos superficiales, el cargamento de mercancías, y la verdad esencial, la perla única que da sentido a todo lo demás. Otra parábola fascinante del Evangelio de Tomás dice: el reino del Padre es como una mujer que llevaba un cántaro lleno de harina. Mientras caminaba por un camino lejano, el asa del cántaro se rompió y la harina se derramó detrás de ella en el camino. Ella no lo sabía, no había notado el accidente. Cuando llegó a su casa, puso el cántaro en el suelo y lo encontró vacío. ¿No refleja esto perfectamente nuestra condición humana? Caminamos por la vida perdiendo gradualmente nuestra conexión con lo esencial, con nuestra naturaleza divina, sin darnos cuenta hasta que un día despertamos al vacío de una existencia alienada. Spinoza, que utilizaba frecuentemente ejemplos geométricos para ilustrar conceptos metafísicos complejos, habría apreciado profundamente esta dimensión pedagógica de las enseñanzas de Jesús. Su propio método, presentado en la Ética según el orden geométrico, refleja la misma preocupación por hacer accesibles verdades difíciles mediante analogías y estructuras clarificadoras. Desde esta perspectiva, las parábolas de Jesús no serían meros relatos moralizantes, sino herramientas didácticas sofisticadas, diseñadas para guiar a los oyentes hacia una comprensión más profunda de la realidad y de su lugar en ella. Son puentes entre lo cotidiano y lo trascendente, entre lo finito y lo infinito. ¿Qué otras parábolas conoces que podrían contener significados filosóficos ocultos más allá de su interpretación convencional? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides etiquetar a algún amigo que disfrute de estas exploraciones profundas. La crucifixión y resurrección, una interpretación spinoziana. Y si todo lo que te han contado sobre la crucifixión y resurrección de Jesús fuera apenas la superficie de un significado mucho más profundo, hoy vamos a sumergirnos en los aspectos más controversiales del mensaje cristiano, mirándolos a través de la lente revolucionaria del filósofo Baruch Spinoza. Antes de continuar, nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. México, Argentina, Colombia, España. Déjanos saber en los comentarios y a qué hora estás viendo este video. Y si crees que alguien más debería conocer estas verdades ocultas, comparte este video ahora mismo. Podría ser el inicio de un despertar espiritual para esa persona. El sacrificio como símbolo filosófico, no como expiación mágica. La interpretación tradicional nos presenta la crucifixión de Jesús como un sacrificio expiatorio, el Hijo de Dios muriendo para satisfacer la justicia divina y pagar por nuestros pecados. Esta visión, sin embargo, plantea profundos problemas teológicos y filosóficos. ¿Necesita un Dios perfectamente misericordioso derramar sangre inocente para poder perdonar? ¿Cómo puede la culpa o el mérito transferirse mágicamente de una persona a otra? Para Spinoza, con su concepción de Dios como la naturaleza infinita que opera según leyes necesarias, esta interpretación resultaría completamente inadecuada. El Dios naturaleza de Spinoza no siente ira que necesite ser aplacada, ni establece castigos arbitrarios que requieran sacrificios sangrientos. ¿Qué significaría entonces la crucifixión desde una perspectiva spinoziana? No un acto de expiación sobrenatural, sino la consecuencia natural, trágica pero inevitable, del compromiso radical con la verdad en un mundo dominado por la superstición y el poder arbitrario.
Jesús muere no para satisfacer la ira divina, sino porque su mensaje representaba una amenaza fundamental para el orden establecido. ¿No es este el destino que han enfrentado muchos sabios y reformadores a lo largo de la historia? Sócrates bebiendo la cicuta, Giordano Bruno quemado en la hoguera, y el propio Spinoza sufriendo la excomunión y el exilio por atreverse a cuestionar las verdades oficiales. Los evangelios gnósticos nos ofrecen pistas sobre esta interpretación alternativa. El evangelio de Judas, por ejemplo, presenta la crucifixión no como un sacrificio expiatorio, sino como una liberación. Jesús pide a Judas que lo entregue para liberarse de su cuerpo físico, descrito como una vestidura temporal que aprisiona su espíritu. Este sacrificio es redentor, no en un sentido mágico, sino filosófico, como ejemplo supremo de integridad intelectual y moral que inspira a otros a seguir el camino del conocimiento verdadero y la libertad espiritual. Así, la crucifixión simboliza el costo que a veces exige la búsqueda de la verdad. No es significativo que los primeros cristianos adoptaran como símbolo no un Jesús glorioso y triunfante, sino precisamente el instrumento de su tortura y muerte. La cruz nos recuerda que el camino hacia la verdad puede exigir el sacrificio de nuestras seguridades, de nuestras creencias confortables, incluso de nuestra vida social o física. La resurrección como metáfora de la inmortalidad del pensamiento. La resurrección física de Jesús representa el dogma central del cristianismo tradicional. Sin embargo, esta interpretación literal plantea innumerables problemas lógicos y filosóficos. ¿Qué significa realmente resucitar en cuerpo y alma? ¿Cómo podría un cuerpo material trascender las leyes naturales? Coherente con su rechazo a interpretaciones literales de fenómenos sobrenaturales, Spinoza habría entendido la resurrección no como un evento físico, sino como una poderosa metáfora de la trascendencia del pensamiento verdadero. En el quinto libro de la Ética, Spinoza desarrolla su enigmática doctrina sobre la eternidad de la mente. La mente humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo eterno. Para muchos intérpretes, esta eternidad de la mente no implica supervivencia personal después de la muerte, sino la participación del pensamiento humano adecuado en el orden eterno de la naturaleza. Desde esta perspectiva, la resurrección de Jesús simbolizaría la permanencia y el poder continuo de sus enseñanzas verdaderas, que sobreviven a su existencia física. Los relatos sobre apariciones post-mortem podrían interpretarse como expresiones de esta continuidad espiritual e intelectual experimentada por sus seguidores. Es fascinante notar cómo algunos textos gnósticos apuntan en esta dirección. El Evangelio de Felipe sugiere que la resurrección debe experimentarse antes de la muerte física. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. Esta concepción de una resurrección espiritual que precede a la muerte física resuena con la visión spinoziana de la eternidad como una forma de experiencia accesible en vida. ¿Has considerado alguna vez que la verdadera inmortalidad podría consistir no en la supervivencia de un yo personal, sino en la forma en que nuestros pensamientos y acciones perduran en el tejido de la realidad? ¿No es esta una concepción más profunda y filosóficamente coherente que la ingenua imagen de cuerpos físicos flotando en un paraíso celestial? El cuerpo y el espíritu, dualismo versus monismo en la interpretación de Jesús. La interpretación tradicional cristiana de la resurrección se basa en un dualismo cuerpo-alma que Spinoza rechazaba explícitamente.
Para la ortodoxia, el alma inmortal se separa temporalmente del cuerpo en la muerte para reunirse con él en la resurrección final. Spinoza revolucionó la filosofía occidental con su monismo radical. Cuerpo y mente no son dos sustancias distintas, sino dos atributos, extensión y pensamiento de la misma y única sustancia. El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas, afirma en la Ética, negando cualquier separación ontológica entre lo mental y lo físico. Esta visión monista ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre las enseñanzas de Jesús acerca del espíritu y la carne. En lugar de promover un rechazo ascético del cuerpo, una interpretación espinociana sugeriría que Jesús buscaba una comprensión integrada de la existencia humana. Cuando Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, podríamos interpretarlo no como la lucha entre dos sustancias distintas, sino como la tensión entre diferentes niveles de conocimiento. La comprensión adecuada, espíritu, que transforma nuestra relación con nuestros deseos y pasiones, carne. Los evangelios gnósticos, particularmente el Evangelio de Felipe, contienen pasajes sorprendentes que sugieren una visión más integrada y menos dualista. No menosprecies la carne, porque debes vestirla. Nadie entrará en el reino desnudo. Esto podría interpretarse como un reconocimiento de que nuestra existencia encarnada no es un error cósmico que debe ser trascendido, sino una expresión legítima, aunque parcial, de la realidad divina. Las referencias evangélicas al cuerpo resucitado podrían entenderse desde esta perspectiva monista como descripciones metafóricas de una comunidad que encarna colectivamente las enseñanzas del Maestro, haciendo presente su espíritu a través de prácticas éticas compartidas. ¿No explica esto mejor la extraña insistencia del Jesús resucitado en los evangelios canónicos sobre la materialidad de su cuerpo, pidiendo comida y mostrando sus heridas? Quizás estos relatos intentan comunicar que la resurrección no es una escapada dualista del mundo material, sino una transformación de nuestra relación con él. El reino de Dios, interno y colectivo, simultáneamente. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios o reino de los cielos presentan una aparente contradicción. A veces lo describe como una realidad interior. El reino de Dios está dentro de vosotros. Otras, como una transformación social colectiva que llegará con poder en el futuro. Esta tensión ha llevado a interpretaciones divergentes a lo largo de la historia cristiana. Los místicos enfatizando la dimensión interior, los reformadores sociales destacando el aspecto colectivo y transformador. Pero realmente debemos elegir entre ambas dimensiones. La filosofía de Spinoza ofrece una perspectiva que integra elegantemente ambos aspectos. En su sistema monista, la división entre lo interno y lo externo, lo individual y lo colectivo, es superada por una comprensión más profunda de la realidad. Para Spinoza, el perfeccionamiento ético individual y la construcción de una sociedad justa son aspectos inseparables del mismo proceso. El desarrollo del conocimiento adecuado lleva naturalmente a formar comunidades más racionales y armoniosas. Como explica en el cuarto libro de la Ética, el bien supremo de los que siguen la virtud es común a todos, y todos pueden gozar de él igualmente. Así, el reino anunciado por Jesús podría interpretarse como la realización tanto personal como colectiva de una forma de vida guiada por el conocimiento verdadero y expresada en relaciones de justicia y amor mutuo. No un lugar futuro al que iremos después de la muerte,
ni un estado psicológico puramente interior, sino una forma de existencia transformada que integra lo personal y lo social. Esta interpretación resuena con pasajes fascinantes del Evangelio de Tomás. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. El reino no es un lugar al que escapar, sino una realidad presente que no percibimos debido a nuestra comprensión inadecuada. ¿Has experimentado alguna vez momentos de claridad en los que la falsa separación entre tú y el mundo parece disolverse? Instantes en que comprendes intuitivamente tu pertenencia a algo mayor, tu participación en una red de conexiones que trasciende tu individualidad sin negarla. Quizás esos momentos nos ofrecen destellos de lo que Jesús llamaba el reino y Spinoza identificaba como el conocimiento del tercer género, las enseñanzas prohibidas de Jesús. Hoy nos adentramos en la zona más peligrosa de nuestra exploración, las enseñanzas de Jesús que fueron sistemáticamente silenciadas, distorsionadas o reinterpretadas para hacerlas compatibles con una religión institucionalizada. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre el cristianismo? Antes de sumergirnos en estas aguas profundas, nos encantaría saber desde qué rincón de nuestro mundo hispanohablante nos acompañas hoy. México, Argentina, Colombia, España. ¿A qué hora estás viendo este video? Compártelo en los comentarios. Y si crees que alguien más en tu vida necesita despertar a estas verdades, este es el momento de compartir este video. Podría ser el principio de una transformación profunda para esa persona especial, la divinidad interior. Yo y el Padre somos uno. El Evangelio de Juan recoge la controvertida afirmación de Jesús: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, declaración que provocó intentos de lapidación por considerarse una blasfemia imperdonable. La interpretación ortodoxa posterior transformó esta afirmación en la base del dogma trinitario. Jesús es ontológicamente idéntico a Dios Padre, la segunda persona de la Trinidad. Pero, ¿y si esta afirmación tuviera un significado completamente diferente? ¿Y si, lejos de ser una declaración exclusiva sobre la naturaleza única de Jesús, fuera la expresión de una verdad universal accesible a todos los seres humanos? Desde una perspectiva spinoziana, esta unidad no sería una identificación exclusiva y sobrenatural de Jesús con Dios, sino la expresión de una verdad metafísica fundamental, la unidad esencial de toda existencia con la sustancia infinita. Para Spinoza, todos los seres particulares, incluyendo los humanos, son modos o expresiones finitas de la única sustancia infinita, Deus sive natura. Nuestra separación es ilusoria, producto de una percepción inadecuada de la realidad. Esta interpretación encuentra eco sorprendente en el Evangelio de Tomás, donde Jesús afirma: quien beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Esta no es la declaración de alguien que reclama una naturaleza divina única e inalcanzable, sino de un maestro que invita a sus discípulos a realizar la misma unidad con lo divino que él ha alcanzado. En el mismo Evangelio encontramos afirmaciones aún más explícitas. Jesús dijo: yo soy la luz que está sobre todos ellos, yo soy el todo ha salido de mí y el todo ha vuelto a mí. Tiende la madera y allí estoy yo, levanta la piedra y allí me encontrarás. Este lenguaje, sorprendentemente panteísta, resuena profundamente con la concepción spinoziana de Dios como la sustancia inmanente que constituye toda la realidad. Para Spinoza,
Tales afirmaciones reflejarían que Jesús había alcanzado el tercer género de conocimiento, la intuición directa de las esencias singulares en su relación con Dios, naturaleza, y que este conocimiento está potencialmente disponible para todos los seres humanos. La verdadera divinidad de Jesús consistiría así en su excepcional comprensión de esta unidad fundamental, no en una naturaleza ontológicamente distinta a la del resto de la humanidad. Resulta sorprendente que esta interpretación, que disolvía la exclusividad de la mediación eclesiástica con lo divino, fuera sistemáticamente marginada en favor de interpretaciones que enfatizaban la naturaleza única e irrepetible de Jesús. ¿No es revelador que tanto Spinoza como los gnósticos fueran perseguidos por sugerir que la divinidad es accesible directamente sin necesidad de intermediarios institucionales? ¿Has sentido alguna vez esa intuición profunda de unidad con todo lo que existe? Ese momento de claridad en que las fronteras entre el yo y el mundo parecen disolverse. Quizás estabas más cerca de comprender la verdadera enseñanza de Jesús de lo que imaginas. La crítica al templo y al sacerdocio. La religión institucionalizada. Uno de los episodios más dramáticos de los evangelios canónicos muestra a Jesús expulsando violentamente a los mercaderes del templo de Jerusalén. Este acto de desafío directo a la autoridad religiosa establecida, junto con sus numerosas críticas a los sacerdotes y fariseos, sepulcros blanqueados, guías ciegos, hipócritas, revela una dimensión profundamente crítica de su mensaje que ha sido sistemáticamente suavizada por la tradición eclesiástica posterior. Los evangelios gnósticos van aún más lejos en esta crítica a la religiosidad institucionalizada. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, contiene pasajes sorprendentes. Dios es un devorador de hombres. Por esto, los hombres le hacen sacrificio. Antes de que Cristo viniera, no había pan en el mundo, como en el paraíso, donde estaba el árbol que alimentaba a los animales, pero no tenía trigo para alimentar a los hombres. Los hombres se alimentaban como los animales, pero cuando vino Cristo, el hombre perfecto, trajo pan del cielo para que el hombre se alimentara con alimento de hombre. Aquí, la religión sacrificial tradicional es caracterizada como una forma de antropofagia simbólica que Cristo vino a superar. Esta dimensión del mensaje de Jesús encuentra un eco directo en la crítica de Spinoza a la superstición y al uso político de la religión. En el prefacio del Tratado Teológico Político denuncia cómo la religión se ha convertido en un conjunto de prejuicios, que transforman a los hombres de seres racionales en bestias, al impedir totalmente que cada uno use su libre juicio y distinga lo verdadero de lo falso. Para Spinoza, la auténtica piedad consiste en la práctica de la justicia y la caridad, no en ceremonias externas o dogmas impuestos por autoridades eclesiásticas. De manera similar, los evangelios muestran a Jesús reduciendo toda la ley a dos mandamientos esenciales: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Tanto Jesús como Spinoza distinguen claramente entre la religión como sistema de control social y la espiritualidad auténtica, basada en el conocimiento verdadero y la práctica ética. No es coincidencia que ambos enfrentaran la persecución de las autoridades religiosas de su tiempo. Sus mensajes representaban una amenaza fundamental para el poder sacerdotal basado en el monopolio de la mediación con lo divino. ¿Has notado cómo las instituciones religiosas tienden a enfatizar aspectos del mensaje de Jesús que refuerzan su propia autoridad mientras marginan a aquellos que la cuestionan?
¿No resulta revelador que las iglesias construyeran catedrales monumentales en nombre de alguien que afirmó que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? La comunidad de bienes. Dimensión económica del mensaje. Una de las dimensiones más sistemáticamente ignoradas del cristianismo primitivo es su radical organización económica. Los Hechos de los Apóstoles describen sin ambigüedad cómo la primera comunidad cristiana tenía todas las cosas en común y distribuía a cada uno según su necesidad. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44, 45. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34, 35. Los evangelios prohibidos según Spinoza. El verdadero Jesús, capítulos 7, 8, 9. Y conclusión, la cristología oculta. ¿Quién fue verdaderamente Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te contaron sobre Jesús es realmente la historia completa? ¿O si detrás de las páginas de los evangelios oficiales se esconde una verdad mucho más revolucionaria? Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de una historia que durante siglos ha sido deliberadamente ocultada. Una historia que cuando la descubras, cambiará para siempre tu forma de entender no solo el cristianismo, sino también la naturaleza misma de la espiritualidad humana. ¿De qué país nos estás viendo hoy? ¿Es de mañana, tarde o quizás estás desvelándote con nosotros en la madrugada? Déjalo en los comentarios mientras nos sumergimos en esta fascinante exploración. Jesús como revolucionario político y social. La imagen de un Jesús pasivo, meramente espiritual y desconectado de las realidades políticas de su tiempo, es una de las distorsiones más grandes de la historia. ¿Quién era realmente este hombre que sacudió los cimientos del imperio más poderoso de la antigüedad? Cuando exploramos los textos que fueron excluidos del canon oficial y los analizamos con la mirada crítica que nos ofrece Spinoza, emerge una figura radicalmente diferente. Jesús de Nazaret fue, ante todo, un revolucionario social en el contexto de una Palestina ocupada por Roma y controlada por una élite religiosa colaboracionista. La Palestina del siglo I era una sociedad profundamente desigual. Por un lado, una pequeña élite sacerdotal vinculada al Templo de Jerusalén que había establecido acuerdos con los ocupantes romanos para mantener sus privilegios. Por otro, masas empobrecidas que sufrían la doble opresión del imperio y de sus propias autoridades religiosas. En este contexto, las palabras de Jesús resultan incendiarias. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, narrado en los evangelios canónicos, pero frecuentemente suavizado en su interpretación, constituye un acto de desobediencia civil y desafío directo a la autoridad establecida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este acto aparentemente aislado fue suficiente para desencadenar su arresto y ejecución? La respuesta es simple. Este acto simbolizaba un cuestionamiento radical al sistema económico religioso que sustentaba las estructuras de poder. En el Evangelio de Tomás encontramos dichos como: si tienes dinero, no lo prestes con interés, sino dáselo a aquel de quien no lo recibirás de vuelta. Esta dimensión económica del mensaje de Jesús fue sistemáticamente marginada por el cristianismo institucional que, tras convertirse en religión oficial del Imperio Romano, necesitaba reconciliarse con las estructuras de poder existentes. Spinoza,
quien vivió en la emergente sociedad capitalista holandesa del siglo XVII, habría reconocido claramente esta dimensión política de Jesús. Como defensor de la democracia y crítico de los sistemas de dominación basados en la superstición, su interpretación nos permite recuperar al Jesús que desafió no solo doctrinas religiosas, sino todo un orden social injusto. Las primeras comunidades cristianas, según nos relata el libro de los Hechos, tenían todas las cosas en común y distribuían a cada uno según su necesidad. Este comunismo primitivo no era un añadido posterior, sino una consecuencia directa de las enseñanzas de Jesús sobre la riqueza y las relaciones humanas. No resulta significativo que esta dimensión haya sido tan minimizada en las interpretaciones dominantes del cristianismo. En el manuscrito de Nag Hammadi, conocido como Apocalipsis de Pedro, encontramos una crítica explícita a quienes utilizarían el nombre de Cristo para justificar jerarquías y opresiones. Otros habrá, fuera del número nuestro, que se llaman a sí mismos obispos y también diáconos, como si hubieran recibido su autoridad de Dios. Estos se someten al juicio de los líderes. Esos hombres son canales sin agua. ¿Estás viendo esto de mañana? ¿De tarde quizás? Déjanos en los comentarios a qué hora estás descubriendo estas verdades que durante tanto tiempo han permanecido ocultas. La comunidad igualitaria de Jesús. Una de las dimensiones más revolucionarias del movimiento iniciado por Jesús fue su estructura comunitaria radicalmente igualitaria, especialmente en lo referente al rol de las mujeres y los esclavos. Esta dimensión, amenazante para el orden patriarcal romano, fue progresivamente diluida conforme el cristianismo se institucionalizaba. Los evangelios canónicos, pese a haber sido editados para ajustarse mejor a las normas sociales grecorromanas, conservan indicios de esta radicalidad original. Son las mujeres quienes permanecen junto a Jesús durante su crucifixión, mientras los discípulos varones huyen, y son también mujeres las primeras testigos de la resurrección. Pero es en los evangelios gnósticos donde encontramos evidencias más claras del papel central de las mujeres en el movimiento original. El Evangelio de María Magdalena, recuperado fragmentariamente de manuscritos en copto y griego, presenta a María no como una seguidora más, sino como la discípula que mejor comprendió las enseñanzas profundas de Jesús. En este texto, María comparte con los demás discípulos revelaciones que recibió directamente del Maestro, provocando la resistencia de Pedro. ¿Ha hablado el Salvador con una mujer sin que lo sepamos y no abiertamente? ¿Debemos cambiar todos y escucharla a ella? ¿La ha preferido a nosotros? Esta tensión entre Pedro y María Magdalena, apenas insinuada en los evangelios canónicos, pero explícita en los textos gnósticos, revelaría un conflicto histórico real en las primeras comunidades cristianas. La resistencia de elementos patriarcales frente al potencial igualitario del movimiento original. El Evangelio de Felipe va aún más lejos, sugiriendo una relación especialmente íntima entre Jesús y María Magdalena. El Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y solía besarla en la palabra faltante frecuentemente. La palabra faltante en el manuscrito ha sido objeto de intenso debate académico, pero más allá de especulaciones sobre la naturaleza exacta de esta relación, el texto evidencia el rol prominente de María dentro del círculo íntimo de Jesús. ¿Por qué esta dimensión fue tan sistemáticamente suprimida? ¿Por qué la tradición transformó a María Magdalena, de apóstola principal, en prostituta arrepentida,
una caracterización sin base en los propios evangelios canónicos. La respuesta debe buscarse en el proceso de adaptación del cristianismo a las estructuras patriarcales del mundo grecorromano, donde el liderazgo femenino resultaba inaceptable. Spinoza, aunque no desarrolló específicamente una crítica feminista, limitación comprensible dado su contexto histórico, proporciona herramientas hermenéuticas para desentrañar estas manipulaciones. Su insistencia en contextualizar históricamente los textos bíblicos nos permite reconocer en estas omisiones y distorsiones la influencia de factores culturales específicos, no de signos divinos. Además de María Magdalena, los evangelios apócrifos mencionan a numerosas mujeres como discípulas importantes: Salomé, Marta, María, hermana de Lázaro, y otras aparecen no como seguidoras pasivas, sino como interlocutoras activas que cuestionan y dialogan con Jesús. El Evangelio de Tomás recoge intercambios significativos entre Jesús y Salomé, mientras que en textos gnósticos la figura de Sofía, sabiduría, adquiere dimensiones cósmicas. Esta integración de lo femenino no se limitaba al plano social, sino que se extendía a la propia concepción de lo divino. En varios sistemas gnósticos, particularmente en textos como el Apócrifo de Juan y Pistis Sophia, encontramos una elaborada teología que incluye principios divinos femeninos. La figura de Sofía desempeña un papel crucial en la cosmogonía gnóstica, y algunas tradiciones se refieren al Espíritu Santo en términos femeninos. Esta dimensión femenina de lo divino fue sistemáticamente suprimida en el desarrollo del cristianismo ortodoxo, que consolidó una imagen exclusivamente masculina de la divinidad. El concepto spinoziano de Dios, naturaleza, como sustancia infinita, trasciende categorías de género y podría acomodar una comprensión más equilibrada de lo divino, coherente con estas tradiciones marginadas. ¿Y tú, tienes algún amigo o amiga a quien le interesaría conocer estas perspectivas alternativas sobre las enseñanzas originales de Jesús? Comparte este video con ellos para que también puedan acceder a esta información que rara vez se discute en los círculos religiosos convencionales. La dimensión esotérica. Iniciación y conocimiento. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta enigmática declaración de Jesús, preservada en los evangelios canónicos, Lucas 8:10, sugiere una dimensión esotérica en sus enseñanzas que ha sido sistemáticamente minimizada por la tradición eclesiástica. Los evangelios gnósticos amplían considerablemente esta dimensión iniciática. El Evangelio de Tomás comienza con las palabras: estos son los dichos secretos que Jesús el viviente habló, y que Dídimo Judas Tomás escribió, y dijo: quien encuentre la interpretación de estos dichos no probará la muerte. ¿Qué significaba realmente esta distinción entre enseñanzas públicas y privadas? ¿Era simplemente una estrategia pedagógica o implicaba niveles cualitativamente diferentes de comprensión espiritual? En la tradición gnóstica, el conocimiento salvador, gnosis, no consistía en la aceptación de dogmas o la observancia de rituales externos, sino en un proceso de autoconocimiento que revelaba la divinidad interior. El Evangelio de Felipe describe este proceso en términos iniciáticos. La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en tipos e imágenes. Uno no recibirá la verdad de otra manera. Estos tipos e imágenes
constituían un lenguaje simbólico destinado a despertar intuiciones que trascendían la comprensión literal. Las parábolas de Jesús, desde esta perspectiva, no serían meros ejemplos moralizantes, sino vehículos para una transmisión iniciática del conocimiento espiritual. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara: «El que beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas». Esta identificación mística entre maestro y discípulo sugiere una transmisión directa de conciencia que va mucho más allá de la mera instrucción intelectual. Spinoza, aunque expresándose en términos filosóficos más que místicos, desarrolla una concepción del conocimiento que resuena sorprendentemente con estas tradiciones gnósticas. En su Ética distingue tres géneros de conocimiento: la opinión o imaginación, conocimiento inadecuado basado en percepciones fragmentarias; la razón, conocimiento de propiedades comunes y relaciones causales; la intuición o ciencia intuitiva, conocimiento de la esencia de las cosas particulares en su relación con la sustancia infinita. Este tercer género de conocimiento, que Spinoza considera la forma más elevada de comprensión humana, no es meramente intelectual, sino transformativo. Conduce al amor intelectual de Dios y a la beatitud, felicidad suprema. Aunque expresado en el lenguaje racionalista del siglo XVII, este concepto spinoziano comparte con la gnosis antigua la idea de un conocimiento liberador que transforma radicalmente la conciencia humana. Para Spinoza, Jesús habría sido alguien que alcanzó este conocimiento intuitivo directo de la realidad y trató de comunicarlo a otros mediante parábolas y enseñanzas adaptadas a diferentes niveles de comprensión. Como explica en el Tratado Teológico Político, Jesús percibía las verdades divinas no a través de visiones o revelaciones externas, sino mediante una comprensión directa que le permitía captarlas adecuadamente. Los evangelios gnósticos están repletos de simbolismo numérico y alusiones cabalísticas que formaban parte del lenguaje esotérico de su tiempo. Números como el 7, el 12, el 30 y el 365 aparecen constantemente con significados específicos relacionados con cosmologías elaboradas. Por ejemplo, el Evangelio de la Verdad menciona 30 eones que componen el pleroma divino, mientras que el Apócrifo de Juan describe sistemas complejos de entidades divinas agrupadas en patrones numéricos. Spinoza, educado en la tradición judía y familiarizado con la Cábala, habría reconocido estos elementos como expresiones alegóricas de conceptos filosóficos. En su aproximación racionalista, tales simbolismos representarían intentos prefilosóficos de expresar verdades metafísicas que su sistema articulaba de manera más precisa y coherente. ¿No resulta fascinante que tradiciones aparentemente tan distintas como el gnosticismo antiguo y el racionalismo spinoziano coincidan en la idea de un conocimiento transformador que trasciende la mera instrucción intelectual? ¿No sugiere esto que, bajo diferentes lenguajes y conceptualizaciones, ambas tradiciones apuntan hacia una dimensión de la experiencia humana que las formulaciones dogmáticas del cristianismo institucional han oscurecido? Si este contenido está resonando contigo, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esta perspectiva diferente sobre las enseñanzas originales de Jesús. La verdad merece ser compartida, especialmente cuando ha permanecido oculta durante tanto tiempo. El Jesús histórico veces el Cristo de la fe.
La distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe ha sido uno de los temas centrales de la investigación bíblica académica desde el siglo XIX. Sin embargo, las implicaciones radicales de esta distinción rara vez alcanzan al público general. La reconstrucción del Jesús histórico a partir de los textos disponibles es un ejercicio complejo de arqueología textual. Los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de los eventos que narran en un contexto de elaboración teológica ya avanzada. Los evangelios apócrifos, aunque igualmente alejados temporalmente de los eventos, preservan tradiciones alternativas que fueron marginadas en el proceso de formación del canon. ¿Qué podemos decir con razonable certeza histórica sobre Jesús de Nazaret? Los datos más sólidamente establecidos incluyen su bautismo por Juan el Bautista, que lo vincula a movimientos apocalípticos judíos del período, su actividad como maestro y sanador carismático en Galilea, su ejecución por crucifixión bajo autoridad romana durante el gobierno de Poncio Pilato. Más allá de estos hechos, las reconstrucciones históricas varían significativamente según las metodologías y presupuestos de los investigadores. Sin embargo, la mayoría de los especialistas contemporáneos sitúan a Jesús firmemente en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, como un maestro judío cuyas enseñanzas y acciones adquieren sentido precisamente dentro de ese marco cultural y religioso. Esta contextualización histórica resulta perfectamente coherente con la aproximación hermenéutica de Spinoza, quien en el Tratado Teológico Político insiste en la necesidad de comprender los textos bíblicos a partir de su contexto histórico específico y no desde dogmas teológicos posteriores. Los evangelios gnósticos y otros textos apócrifos, aunque históricamente problemáticos como fuentes directas sobre el Jesús histórico, ofrecen ventanas fascinantes hacia los diversos modos en que las primeras generaciones de seguidores interpretaron su figura y mensaje. La pluralidad de cristianismos en los primeros siglos revela un proceso mucho más complejo y dinámico que la narrativa tradicional de una transmisión lineal y uniforme desde Jesús hasta la iglesia institucional. El Evangelio de Judas, por ejemplo, invierte radicalmente uno de los elementos más establecidos de la narrativa cristiana, la traición de Judas. Según este texto, descubierto en la década de 1970 y datado en el siglo III, Judas actuó siguiendo instrucciones del propio Jesús, quien le habría pedido que lo entregara como parte de un plan para liberar su espíritu del cuerpo físico. Esta inversión completa de la narrativa tradicional ilustra la diversidad de interpretaciones que coexistían en los primeros siglos. Para Spinoza, la figura histórica de Jesús habría sido la de un maestro excepcional que comprendió profundamente las verdades éticas fundamentales y las comunicó de manera accesible a sus contemporáneos. Su grandeza no radicaría en supuestos poderes sobrenaturales, sino en su capacidad para percibir y transmitir principios universales de justicia y amor bajo las formas culturales disponibles en su tiempo. La divergencia entre esta figura histórica y el Cristo de los dogmas posteriores representaría para Spinoza un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones religiosas tienden a transformar enseñanzas filosóficas y éticas en sistemas de creencias sobrenaturales que refuerzan su propia autoridad. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de lo que consideramos cristianismo proviene realmente de Jesús y cuánto fue añadido posteriormente? ¿No resulta significativo que las cuestiones que más preocuparon a la ortodoxia posterior, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, el pecado original,
apenas aparezcan en los dichos atribuidos directamente a Jesús. Desde este ángulo, el proyecto spinoziano de separar la esencia ética de la religión de sus elementos supersticiosos e institucionales puede interpretarse como un intento de recuperar algo del impulso original de las enseñanzas de Jesús, liberándolas de las capas de dogma y ritual acumuladas a lo largo de los siglos. Estamos acercándonos al final de este recorrido fascinante. ¿A qué hora del día estás viendo este video? ¿Y desde qué país nos acompañas en esta exploración de las dimensiones ocultas del mensaje original de Jesús? Déjalo en los comentarios mientras continuamos. La divinidad interior, la herencia más radical. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Esta afirmación de Jesús, preservada incluso en los evangelios canónicos, contiene quizás la esencia más radical de su mensaje, especialmente cuando se lee en conjunción con otros dichos conservados en los evangelios gnósticos. En el evangelio de Tomás encontramos: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Y cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres hijo del Padre viviente. Esta identificación directa entre autoconocimiento y conocimiento de lo divino constituye el núcleo de la gnosis. El Evangelio de Felipe elabora esta idea: no temas a la carne ni la ames. Si la temes, te dominará. Si la amas, te devorará y paralizará. Este texto sugiere que el verdadero obstáculo para realizar nuestra naturaleza divina no es el cuerpo en sí mismo, como sostendrían algunas interpretaciones dualistas, sino nuestra identificación con él, ya sea en forma de rechazo temeroso o de apego excesivo. Para Spinoza, estas formulaciones míticas expresarían de manera prefilosófica una verdad metafísica fundamental: la unidad esencial entre lo humano y lo divino. En su sistema, las mentes humanas son modos o expresiones particulares del atributo del pensamiento de la única sustancia infinita, Deus sive natura. Nuestros cuerpos, simultáneamente, son expresiones del atributo de la extensión de esa misma sustancia. La famosa afirmación de Jesús: yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, que le valió acusaciones de blasfemia, adquiere desde esta perspectiva un significado radicalmente diferente. No se trataría de una identificación exclusiva y sobrenatural de Jesús con Dios, sino de la expresión de una verdad metafísica universal, la unidad fundamental de toda existencia con la sustancia infinita. Esta interpretación se refuerza con otro dicho de Jesús en el Evangelio de Tomás: quien beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. La verdadera divinidad de Jesús consistiría así en su excepcional comprensión de esta unidad fundamental, no en una naturaleza ontológicamente distinta a la del resto de la humanidad. El conocimiento salvífico, desde esta perspectiva, no consistiría en aceptar doctrinas sobre un Dios externo, sino en reconocer la presencia de lo divino en nuestra propia naturaleza. Como afirma otro dicho del Evangelio de Tomás: si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esta dimensión de interioridad radical se perdió progresivamente conforme el cristianismo se institucionalizaba. La salvación pasó a depender de la mediación eclesiástica, los sacramentos administrados por un sacerdocio exclusivamente masculino, y la aceptación de dogmas definidos por concilios controlados por autoridades imperiales. La experiencia directa de lo divino fue reemplazada por sistemas teológicos cada vez más elaborados y alejados de la vivencia cotidiana.
Spinoza, como Jesús, sufrió la persecución de las autoridades religiosas precisamente por cuestionar este monopolio institucional de lo divino. Su excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656 utilizó términos de extraordinaria severidad, condenándolo a ser expulsado, maldito, execrado y anatematizado con el anatema con que Josué anatematizó a Jericó. Este rechazo institucional no impidió que desarrollara una de las filosofías más profundas e influyentes de la historia occidental. La verdadera herejía de Spinoza, como la de Jesús antes que él, consistió en desafiar el monopolio sacerdotal sobre lo divino y afirmar la capacidad humana para acceder directamente a la verdad mediante el ejercicio adecuado de nuestras facultades naturales. En su célebre fórmula Deus sive natura, Dios es identificado con la totalidad de la naturaleza, eliminando la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, que fundamenta el poder de las instituciones religiosas como mediadoras exclusivas con lo divino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas han insistido tanto en nuestra separación de lo divino? ¿Por qué la idea de que el reino de Dios está dentro de nosotros resulta tan amenazante para las jerarquías eclesiásticas? La respuesta es simple. Una religión basada en la experiencia directa de lo divino hace innecesarios a los mediadores institucionales. Tanto Jesús como Spinoza, separados por 16 siglos, pero unidos en su visión radical, representan tradiciones de interioridad espiritual que desafían fundamentalmente las estructuras de poder basadas en la superstición y la mediación institucional. Sus legados, aunque frecuentemente distorsionados y domesticados, continúan inspirando a quienes buscan una espiritualidad auténtica más allá de dogmas impuestos. El legado vivo de Jesús y Spinoza. Hemos emprendido un viaje fascinante a través de territorios poco explorados de la historia religiosa y filosófica de Occidente. Hemos visto cómo, bajo la luz crítica del método hermenéutico spinociano y los testimonios de los evangelios marginados, emerge una imagen de Jesús radicalmente diferente a la establecida por la tradición eclesiástica dominante. Este Jesús recuperado no es el fundador sobrenatural de una religión exclusivista, sino un maestro revolucionario que invitó a sus contemporáneos a descubrir la presencia de lo divino en su interior y a manifestarla en relaciones de justicia y amor. Sus enseñanzas, lejos de establecer nuevos sistemas dogmáticos, apuntaban hacia una libertad espiritual basada en el conocimiento verdadero y la práctica ética. La interpretación spinociana de Jesús nos ofrece una clave preciosa para distinguir entre el núcleo ético universal de su mensaje y los elementos mitológicos y culturalmente condicionados en los que necesariamente se expresó. Esta distinción, lejos de disminuir la importancia de Jesús, lo sitúa en una perspectiva histórica que hace justicia a su verdadera grandeza como innovador espiritual y social. Spinoza, en su propio contexto histórico, emprendió un proyecto similar de liberación espiritual e intelectual. Su filosofía, que identifica a Dios con la totalidad de la naturaleza y sitúa la libertad humana en el conocimiento adecuado de esta realidad, representa uno de los intentos más potentes en la historia occidental de articular una espiritualidad compatible con la razón crítica. Ambas figuras compartieron un destino similar de persecución y marginación por parte de las autoridades religiosas de su tiempo.
Ambos desafiaron los monopolios institucionales de lo divino y afirmaron la capacidad humana para acceder directamente a la verdad. Y ambos legaron tradiciones subterráneas de pensamiento crítico y espiritualidad interior que han sobrevivido a todos los intentos de supresión. ¿Qué relevancia tienen estas perspectivas para nosotros hoy? En un mundo donde los fundamentalismos religiosos resurgen con inquietante virulencia y donde diversas formas de superstición prosperan incluso en sociedades tecnológicamente avanzadas, la aproximación crítica y racional a los textos sagrados propuesta por Spinoza resulta más necesaria que nunca. Simultáneamente, en un contexto de materialismo deshumanizador y crisis de sentido, la visión de una espiritualidad basada en el conocimiento verdadero y la práctica ética ofrece una alternativa tanto al dogmatismo religioso como al nihilismo contemporáneo. El verdadero legado de Jesús, interpretado a través de la lente spinociana y los testimonios de los evangelios marginados, no consiste en doctrinas sobrenaturales sobre su persona, sino en la invitación a descubrir nuestra propia dimensión divina y a expresarla en relaciones de justicia y amor. Como afirma el Evangelio de Tomás, el reino está dentro de ti y fuera de ti. En esta comprensión, el mensaje original de Jesús converge sorprendentemente con la intuición central de Spinoza, que la realización humana consiste en el conocimiento adecuado de nuestra pertenencia a la totalidad divina y en la vida ética que naturalmente surge de ese conocimiento. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos profundamente por acompañarnos en este viaje a través de los territorios inexplorados de nuestra herencia espiritual y filosófica. La verdad, como dijo tanto Jesús como Spinoza en diferentes formulaciones, tiene un poder liberador intrínseco. Nos encantaría saber qué piensas sobre estas perspectivas. ¿Desde qué país nos has acompañado? ¿A qué hora del día te has sumergido en estas reflexiones? ¿Hay algún aspecto particular que te haya resonado especialmente? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de estas perspectivas alternativas sobre las enseñanzas originales de Jesús, comparte este video con ellos. La verdad merece ser compartida, especialmente cuando ha permanecido oculta durante tanto tiempo. En nuestro próximo episodio, exploraremos cómo estas enseñanzas originales pueden aplicarse prácticamente en la vida cotidiana, ofreciendo herramientas concretas para una espiritualidad racional y transformadora. Hasta entonces, que el conocimiento verdadero ilumine tu camino.